nosotros verdaderamente ir en esa esperanza, en la esperanza que nos mostró el patriarca Abraham, ¿no? Que dice en Hebreos que es esperanza contra esperanza. He visto que una de las cosas que nosotros podemos ver en la Biblia es de que muchas veces va a haber guerra de esperanzas. Muchas veces podemos encontrar dentro de nosotros como una lucha interna que es como una guerra de esperanza. Entonces, cuando nosotros encontramos esto, sabemos de que entonces hay una esperanza que es la de Dios, la correcta, y otra que tal vez es una esperanza que es en vano. Inclusive dice que hay una esperanza que no avergüenza. Si hay una esperanza que no avergüenza, quiere decir que hay una esperanza que sí. Entonces, en esta mañana vamos nosotros a entender y a saber de que verdaderamente cuál sería para nosotros la esperanza correcta. Usted me dirá, a lo mejor me va a decir, bueno, la esperanza correcta es la que yo pongo en Dios. Sí, y es correcta. La que nosotros ponemos en el Señor Jesús, sí, esa es la correcta. Pero ¿cómo nosotros aplicarlo a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nosotros hacer que esa esperanza sea una esperanza viva en nosotros? Una esperanza que nosotros la podamos caminar, que la podamos hacer andar. Así que vamos a la palabra de Dios. En esta mañana vamos a Job 14:7. Job 14:7. Y vamos a estar leyendo en esta mañana. Dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Quiere decir de que está hablando de una esperanza, que si hay esperanza, aún aunque se corte el árbol, dice de que habrá su retoño o los hijos. Quiere decir que, número uno, aquel que tiene hijos, aquel que es padre y tiene hijos, siempre tendrá esperanza. No la pondrá esperanza en sus hijos, a lo mejor de forma material, sino que lo que está diciendo es que cuando hay hijos, el legado se quedará intacto porque hay herederos. Cuando hay en ellos está la genética, porque cuando hablamos de árbol también hablamos de genética. Dice que al árbol se lo conoce por los frutos. Cuando a un árbol se le quiere ver o se le quiere mirar sus resultados, cómo es el árbol, si es bueno o es malo, según la palabra de Dios, dice de que tiene que mirarle en los retoños, o sea, en los hijos, en los frutos. Entonces, cuando nosotros vemos y encontramos esto, encontramos de que verdaderamente nuestra esperanza, la primera esperanza es la de que nosotros podamos dar a luz los retoños, los frutos, los hijos, los resultados. Esa esperanza que te hará que aún aunque te corten de la tierra, se quedará intacto en la genética. Amén. Vamos a otro, Salmo 18:30. Salmo 18:30. Salmo 18:30. Cuando lo tenga me dice y lo leemos, ¿sí? Dice: en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué dice espera? Porque esperanza es esperar. Por eso es que puede haber esperanza que avergüenza, puede haber esperanza que te hace temblar, puede haber esperanza que te hace desanimar, puede haber esperanza que te hace titubear, puede haber esperanza que te hace dudar. Pero aquí dice que en cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea que cuando nosotros miramos la esperanza que es en cuanto a Dios, que es perfecto su camino y acrisolada su palabra, dice de que nosotros vamos a tener un escudo a todo. O sea que nuestra esperanza será para nosotros un escudo ante el temor. La esperanza, vamos a encontrar nosotros que la esperanza que ponemos en Dios siempre tendrá enemigos. Y el
creer que son los temores. Porque dice, escudo es a todos los que en él esperan, pero dice perfecto es su camino. Cuando nosotros andamos a lo mejor en el camino correcto, en el camino recto, en el camino perfecto que es el Dios Padre, vamos a encontrar muchos tipos de temores. Temores a lo mejor y las dudas, que es antife. Vamos a encontrar también que nosotros a lo mejor la palabra en nosotros no está trabajando como tiene o obrando como tiene que obrar. Entonces ahí empiezan como un muro, como una muralla dentro de nosotros que nos hace que nosotros empecemos a temer o a dudar. Vamos a otro versículo, es el Salmo 31, 24. Salmo 31, 24. En esta mañana queremos decirle que verdaderamente nosotros tenemos una esperanza que es la esperanza que no avergüenza. ¿Cuál es esta esperanza? La esperanza que es en Cristo Jesús. Esa esperanza que no decaerá. Quiero decirle de que la esperanza tiene que crecer en ti. La esperanza tiene que ir en aumento dentro de ti. ¿Amén? Dice el Salmo 31, 24, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Esforzaos todos los que en Jehová esperáis. O sea que cuando yo tengo una esperanza en Dios, no es que me va a caer a lo mejor todo del cielo como algunos creen, no es que me va a caer a lo mejor alguien me va a venir y va a tocar con una varita y todo ya va a salir bien. No, está hablando de que hay un tipo de esfuerzo que hará, dice, en nosotros, que nosotros tomemos aliento, que parte de nuestro ser va a tomar aliento. Dice que nuestro corazón tomará aliento. El corazón debe de tomar aliento. ¿Por qué? Porque el corazón es el alma. En el corazón están reflejados los sentimientos, las emociones, la voluntad de uno. A lo mejor también puede decir, bueno, pero muchas veces me he caído en desaliento. Hoy en esta mañana quiero hablarle a toda la gente que está en un desaliento, en un desánimo, en un temor. ¿Saben qué? Dios, por medio de su esperanza, tiene que venir a tu vida y tiene que hacer de que Dios haga que tú tomes aliento, pero a través de un esfuerzo. Ese esfuerzo hará traer a tu vida la esperanza. Todo esfuerzo para traer la esperanza hará que tú tomes aliento. Todo esfuerzo que tú tomes en Dios, todo esfuerzo que tú te atrevas verdaderamente en este tiempo a tomar, a hacer que sea tuyo, verdaderamente vamos a encontrar que dice de que vamos a tener aliento en nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿sabe qué es? Nuestro corazón es la parte más complicada de nuestro ser, que es el alma. Ahí hay muchos tipos de cosas, inclusive cosas que pueden estar ocultas, escondidas durante muchos años. En el alma puede haber cosas tan complicadas como, por ejemplo, puede haber amargura, puede haber aflicción, puede haber tristeza, puede haber a lo mejor también puede haber fobias, manías. Los vicios trabajan y operan para saciar el alma de la gente. Pero ¿sabe que en esta mañana quiero decirle que hay una esperanza que quita todo eso? Y sabe que eso que quita también un nivel mayor de esperanza. Ese nivel mayor de esperanza que dice que hace que tomemos aliento para la próxima etapa. Diga conmigo la próxima etapa. Vamos a Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ahí nos damos cuenta de que la espera, podemos esperar muchas cosas, podemos saber a lo mejor o creer esperar muchos tipos de
Cuando nosotros vemos, porque son los tres tipos de oración, está la oración, la intercesión y luego está el clamor. Entonces cuando nosotros vemos y entendemos esto, sabemos de que el clamor está en qué, sobre todos los tipos de oración que nosotros podemos conocer. Nosotros podemos a lo mejor entrar en un nivel de oración, luego en un nivel de intercesión, pero el mayor es el clamor. Cuando hablamos de clamor, entonces estamos hablando de una conversación fluida con el Padre, porque dice pacientemente esperé a Jehová y dice, él se inclinó a mí y oyó mi oración, oyó mi clamor. Clamor es gemir, sí, también clamor es gemir, pero clamor es grito o griterío. Cuando no estamos hablando de un griterío de un alboroto, estamos hablando de grito, de gritar la palabra, de gritar no una petición, sino de gritar a Dios que verdaderamente estoy en medio de una prueba, en medio de una circunstancia, en medio de una situación. O tal vez clamar. ¿Cuántos han clamado alabándole? ¿Sí o no? Para alabarle hay que clamar, hay que gritar. Una de las cosas que yo entiendo es de que nosotros tenemos que levantar una generación muy fuerte de gente que clama, pero que clama su alabanza, que clama en medio de lo bueno y en lo malo, en la felicidad, como también cuando estamos mal, cuando estamos tristes, también hay que clamar de gozo. Amén. Dice el Proverbios 13:12. Vamos a Proverbios 13:12. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Miren qué tremendo esto. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. ¿Cuántas veces hemos esperado cosas? Hemos hecho miles tal vez inclusive de actos proféticos. Hemos ido, hemos venido. ¿Cuántos años a lo mejor sentado en el banco, en la silla de una iglesia? ¿Cuántos años a lo mejor perdidos por causa de que creíamos que estábamos esperando algo? Pero al final dice es tormento del corazón, porque estamos esperando, pero al final se convierte en un tormento. Mas el deseo cumplido, dice, el deseo cumplido es ¿qué? Árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? El árbol de vida es Cristo. Quiere decir que Cristo mismo hace de que todas las esperanzas se conviertan en deseos cumplidos. ¿Cuál es lo que está sobre la esperanza entonces? El deseo cumplido. Porque me puedo quedar esperando años y años y años y nunca llega. Pero cuando viene a mí el árbol de vida, que es Cristo Jesús, vamos a nosotros tener en nosotros el deseo cumplido. Ya no se convierte en una espera, sino que ahora, una vez que el árbol de vida está obrando, está operando, está trabajando en nuestras vidas, se convierte en un deseo cumplido, en tu deseo cumplido, en aquel deseo que tanto anhelabas. ¿Cuál es el deseo cumplido? ¿Cuál es el deseo que nosotros podamos decir, bueno, mi deseo es un deseo a lo mejor material? No está hablando de un deseo material, está hablando de un deseo cumplido. ¿Cuál sería el deseo cumplido? El deseo cumplido sería de que se cumpla en ti el gran propósito de Dios, de verse ese deseo cumplido, porque dice que es árbol de vida. Entonces todo lo que es concerniente a lo eterno, todo lo concerniente a la vida, todo lo concerniente a lo espiritual en ti, ese deseo, cuando ese deseo se cumple, que la esperanza se ha materializado dentro de ti. Amén. Dice, vamos a Hechos 1:4. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo
promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vamos otra vez a Hechos 1:4. Aquí habla el Señor Jesús que es el poder de lo alto, aquel Espíritu Santo que no nos dejaría huérfanos. Entonces aquí habla y dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Una promesa del Padre es que no te quedarás huérfano jamás. Una promesa del Padre es que mucha gente podrá conocer a nuestro Dios con todos los nombres: el Shaddai, Elohim, a lo mejor Jehová Siquenú, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová de los ejércitos. Pero la idea de Dios es como que nosotros le conozcamos a Él para esperarlo a Él en nuestras vidas, es que lo esperemos como Padre. ¿Qué hará en nosotros que lo esperemos como Padre? Que nuestra esperanza depositada en nosotros sea verdaderamente la correcta, será la que nosotros verdaderamente se cumpla en nosotros, la de Hechos 1:4. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Dice que vendrá sobre vosotros el Espíritu del Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que te va a venir y te va a investir de poder. Todo poder espiritual que venga sobre ti es que el Padre te ha investido. Yo aquí he entendido algo y ¿sabe qué? Es tremendo lo que Dios nos muestra aquí. Porque quiere decir que todo aquel que no reciba el Espíritu Santo no va a poder conocer a Dios como Padre. Todo aquel no, pero yo conozco al Espíritu Santo, yo sé su poder, sí, tal vez conocerás, pero todo en tu vida será limitado. Sin embargo, cuando conoces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva a conocer el corazón del Padre. Y ahí empieza la obra redentora, la obra del Padre en tu vida para conocerlo a Él de forma completa, de forma absoluta. No te caerás, no habrá en ti ni estabilidad, no habrá en ti ni tristeza, no habrá en ti a lo mejor circunstancias que te hagan que te atrevas a abandonar o a dejarle a Dios, porque no le conoces a Dios como Dios, sino que le conoces a Dios como Padre. Y al Padre no se le deja jamás. ¿Quién es el Padre? Dice que el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Sí, está a la diestra del Padre, el Señor Jesús. Pero Jesús en la tierra, nuestro Señor Jesucristo en la tierra es la iglesia. Quiere decir que yo tengo que estar en Jesucristo, en la iglesia, injertado en una posición, en un lugar, para que yo sea parte del Padre, para que el Espíritu Santo haga todo lo que tenga que hacer. Y dice que esa esperanza es la esperanza correcta. La esperanza que hará en ti que todo desaliento, todo desánimo, toda cosa que te venga a tu vida hará que verdaderamente te puedas levantar, superponerte a las cosas y seguir en el Padre, seguir en Cristo, seguir en la iglesia, seguir, continuar, avanzar, ir creciendo, ir abundando en gracia, ir verdaderamente llenándote de toda esperanza. Y ahí irás de esperanza en esperanza. Tu esperanza crecerá en ti. Amén. Vamos a Hechos 28:6. Hechos 28:6. Vamos rápido. Dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto. De repente, mas habiendo esperado mucho, viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Estaba hablando, refiriéndose, por cuestión de tiempo no podemos leer todo, pero estaba refiriéndose al apóstol Pablo. Él había desembarcado en la isla de Malta y dice
dice que los recibieron no con poca humanidad, sino con mucha humanidad. O sea que humanamente lo recibieron de forma preciosa. A lo mejor y es que estaban preparando una cena, porque el apóstol Pablo dice de que encontró los recursos en medio de una lluvia. Dice que encontró ramas secas. Y cuando los naturales lo vieron, que le picó la víbora en la mano son los 5 ministerios. Cuando ven que lo picó en la mano, dice de que ellos esperaban, dice una cosa, tenían su esperanza en que la visión apostólica de la época, el apóstol Pablo dice que se deformase y también dice que se muriese. Mucha gente creerá que lo apostólico es un movimiento, que lo apostólico a lo mejor es algo que, de repente va a desaparecer. Pero quiero decirle de que gracias al apóstol Pablo, a lo apostólico de aquella época, nosotros los gentiles tenemos acceso a este hermoso y poderoso evangelio que es la palabra de Dios. Gracias a aquel gran y tremenda visión que pudo verdaderamente bajar a la tierra el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que se sacudió la mano y como si fuera nada, dice que tiró la víbora a la serpiente. La serpiente tiene 2 mensajes. La serpiente tiene lengua bífida, por lo tanto tiene 2 mensajes. Hasta esa época, los naturales de Malta, igual que hoy en día, también conocerán muchos tipos de mensajes, no solamente doble, muchos tipos de mensajes. ¿Cuánta gente dice tener la verdad? ¿Cuánta gente dice tener su justicia? ¿Cuánta gente dice estar o tener la verdadera iglesia? Pero verdaderamente acá dice la palabra de Dios que Él se sacudió la mano figura de los ministerios dice que ayudarán, según Efesios 4:11, ayudarán a la amada, a la iglesia, a llegar a la estatura del varón perfecto. Quiere decir que esa mano, cuando la pique, será el único medio para poder nosotros llegar a la estatura. Y esa mano soportará y estará inmunizada a lo que es la picadura, a los dobles mensajes. Porque los ministerios tienen el mensaje de Cristo, la visión que hace, dice, esa visión hizo en el apóstol Pablo que no se deforme, que no se rechace, ni que tampoco muriese. La visión que él traía a la tierra, la visión que él tenía para la época, era la visión futurista de Dios, la visión de dejar padres de padres para que pueda verdaderamente dejar un legado en las misiones. Y que esa visión no sea limitada, no sea cortada, sino que ni se muriese, ni se deforme, ni se desvirtúe. Según la palabra de Dios vamos a encontrar muchos falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos de todo. Pero según la palabra de Dios dice de que el apóstol Pablo se sacudió la mano y la tiró a la víbora, a la que traía los dobles mensajes, al fuego. El fuego es también la palabra que purifica, pero la palabra que quema todo aquello que no se refiere a nuestro Padre. Entonces cuando dice que ellos esperaban esto, cambiaron su esperanza. Primero pensaron que dice que se iba a morir. Y luego dice que esperaron y dice, esperando mucho, su esperanza cambió. La gente cambiará muchas veces su esperanza. Pero ¿sabe qué? Usted, la iglesia del Señor Jesucristo no cambia jamás su esperanza, no canjea su esperanza, no canjea su espera, no vende su espera, no vende su esperanza, porque su esperanza es la que hará que aún los naturales crean que verdaderamente usted tiene la esperanza en Dios y aún dice que lo miraban como Dios, como un Dios. Porque, lo que a este le pasó es algo sobrenatural. Cuando te vean a
obrando y operando en Dios, verá a la gente de que tienes un tipo de sobrenaturalidad. ¿Por qué? No porque seamos a lo mejor extraterrestres, sino porque somos hombres y mujeres que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Eso no nos hace a nosotros que seamos solamente diferentes, sino nos hace a nosotros que seamos invencibles ante los fuegos, invencibles ante las situaciones, invencibles ante las pruebas, invencibles ante todo. He inmunizado a toda picadura del enemigo o de todo doble mensaje. Amén. Vamos a Romanos 5:2. Romanos 5:2. Romanos 5:2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Cuando nosotros vemos esto, encontramos que dice que hay una esperanza que se va. A lo mejor cuando nosotros venimos a ver, te voy a explicar de esta forma. Cuando nosotros venimos a Dios, venimos con un tipo de esperanza o con un tipo de espera. Aún como hablaban en estos días los maestros, en estos días que estaban predicando, que estaban trayendo el mensaje. A lo mejor venimos con muchos tipos de cosas, de tipos de espera a la iglesia misma. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos sin esperar a Dios. Venimos con otro tipo de espera. No venimos esperando a Dios, ni esperando en Dios. Venimos con otro tipo de espera. A lo mejor algunos esperan un novio, algunos esperan a lo mejor un coche, algunos esperan a lo mejor un trabajo, algunos esperan a lo mejor que Dios los sane, esperan a lo mejor una sanidad, una libertad, esperan a lo mejor un esposo, una esposa, esperan a lo mejor los hijos, tienen muchos tipos de esperanza. Pero lo que está hablando aquí, en el 5:2, dice de que por quien también tenemos entrada por la fe, está hablando de la fe. Luego habla, dice más adelante, que nos gloriamos en la esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Quiere decir de que nosotros vamos a venir en tribulación, vamos a venir a lo mejor en un nivel
Porque la esperanza no se le deposita a todos. La esperanza es para aquellos que verdaderamente crecen en fe. Luego van, dice, esa fe te mete, por así decirlo, te introduce en una tribulación, en una prueba. Claro, porque la fe también tiene que ser probada, pero no voy a hablar hoy de la fe. Estoy hablando de la esperanza. Esa esperanza que dice de que a muchos puede matar. Según Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, dice que estaban esparcidos, eran muchos en gran manera. Dice de que cuando ellos vino sobre ellos el Espíritu de Dios, solamente estoy parafraseando y estoy relatando lo que es Ezequiel 37. Cuando ya ellos fueron formados como un ejército, vino sobre ellos el Espíritu de Dios. Cuenta el profeta Ezequiel, dice de que los huesos estaban esparcidos en gran manera por causa de que les pereció la esperanza. Entonces la esperanza es algo para nosotros primordial, es algo prioritario. Llenar a la iglesia, a los huesos, como ayer predicaba la maestra, llenar a la columna vertebral, llegar a los huesos con grandes niveles de esperanza en Dios. Y la esperanza viene a través de procesos de tribulación, de paciencia, de prueba. Y ahí viene Dios a tu vida para poder generar en ti la esperanza. Toda esperanza que dejes, que abandones, que se debilite, ¿sabes qué hará en ti? Hará que tus huesos perezcan y que sean esparcidos. Otro enemigo. Decíamos que al principio decíamos que la esperanza tenía enemigos, sí, los temores, las dudas, pero el otro temor es que cuando se debilita la esperanza dentro tuyo, hace que perezcas o mueres. Se muere tu fe, se muere porque claro, dice de que dice tormento al corazón. Vives en un tormento continuo, estás viviendo de tormento en tormento. Nunca subes de nivel, siempre estás en tribulación, atribulado. Pero no ves nunca los resultados de la paciencia, de la prueba, que eso te llevará a la esperanza en Dios, a la esperanza en fe. Amén. Vamos a otro, Romanos 8:24. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que debemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunos aquí no leen con gemidos indecibles, sino que algunos esperan con ronquidos indecibles. Se quedan dormidos en medio de la oración, se quedan dormidos en medio de la espera, se quedan detenidos en medio de una espera, se quedan detenidos. ¿Por qué? Porque esa esperanza hizo que ellos se queden detenidos en el tiempo. Se queden detenidos a lo mejor en cosas. Se queden frenados en una situación. Se queden frenados en medio de la tribulación. Se queden frenados en medio de las pruebas. Una de las cosas que nosotros tenemos que atrevernos en este tiempo es a poder abrazar la esperanza. Y la esperanza se obtiene a través de los procesos en Dios, pero también se obtiene a través de que yo pueda crecer, de que pueda ir de nivel en nivel, que pueda ir en aumento, ¿sí? Primero es fe y luego esperanza. Vamos a Romanos 15:13. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu
luego viene la esperanza. Sigamos, dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Porque estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros, para amonestarnos los unos a los otros, amonestaros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia de nuestro Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de que gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo de Cristo, que lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras. Ahí empieza otro tipo de reflejo de esperanza. Cuando yo puedo ver reflejado la esperanza, ya tengo un resultado. Y son no solamente que yo estoy en el Evangelio, o estoy predicando, o estoy soltando un mensaje de Cristo, sino también dice que tengo resultados que son las obras. Y las obras son demostrables. O sea que lo que predico, eso lo vivo. Diga conmigo, tengo que vivir lo que predico. Jamás podrá tener nadie autoridad si no vive lo que predica. Autoridad no es decir tengo autoridad, yo soy, no, ni por más que gritemos un montón de veces o 5 veces o no sé cómo te habrán dicho por ahí, a lo mejor grita yo tengo autoridad, pero no, la autoridad se gana. La autoridad uno tiene que saber de que cuando uno vive lo que está hablando, ahí es que tiene esa autoridad en el mundo espiritual y en el mundo natural. Amén. Primera de Corintios 13:7. Antes de ir ahí, vamos a Efesios 1:18. Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrando los ojos del entendimiento, de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Está hablando de un tipo de esperanza, y es la esperanza en el llamado, es la esperanza en el llamamiento. Dice de que Él tiene que alumbrar nuestros ojos por una causa, y la única causa por la cual te va a alumbrar el entendimiento es para que veas tu llamado, es para que respondas a tu llamado, es para que te subas al llamado, es para que abraces el llamado. ¿Sabe qué? Te quiero decir en esta mañana de que esta mañana en muchos lugares a lo mejor no van a estar mirando y es de noche todavía, pero bueno, en esta parte, en esta región es una mañana de victoria y hermosa mañana. Cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de que cuando tenemos nosotros una esperanza, es que la esperanza, aquella esperanza, la que dice Efesios 1:18, es la esperanza en el llamado. Nosotros cuando salimos al llamado tenemos que tener lleno el tanque de esperanza. Porque ¿cómo salió al llamado Abraham? Abraham, el patriarca, salió al llamado lleno de esperanza. Y dice que esa esperanza le sirvió para ir de esperanza contra esperanza. Quiere decir que nuestro llamado tiene que ir cargado de grandes niveles de esperanza. ¿En qué, pastora? En el llamado, en aquel llamado que dice que es según las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Quiere decir de que en la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? Tu llamado. Tu llamado.
que a lo mejor comenzó como una tenue voz, como algo tan imperceptible, pero algo dentro tuyo se conmocionó, algo dentro tuyo cuando Dios te llamó, algo dentro tuyo te produjo un sacudimiento, te produjo un cambio, te produjo que tú cambies de manera de ser, cambies tu carácter, cambies todo y ir en pos de ese llamado. A esa esperanza se está refiriendo el Padre, o el apóstol Pablo aquí en Efesios. Cuando habla de que dice que es la esperanza, para que sepáis. O sea que si es que yo no tengo alumbrado el entendimiento, no voy a poder ir en pos de la esperanza correcta que es mi llamado. Estaré entretenido, estaré distraído, estaré sorprendido, estaré con dudas, estaré con temores, estaré con miles de millones de situaciones, estaré confundida todo el tiempo, mientras que no me alumbre el entendimiento. Muchas veces nosotros creemos de que Dios tiene que alumbrar nuestro entendimiento para la salvación, tiene que alumbrar nuestro entendimiento a lo mejor para servirle a Él, que tiene que alumbrar mi entendimiento para entender la palabra. No está hablando Efesios 1:18 que sirva para eso. Dice de que ese alumbramiento en tu entendimiento, cuando Dios te enciende la luz en esa área, en el entendimiento, dice que es para que tú sepas cuál es el llamado, para que tú veas el llamado, para que tú vayas en pos del llamado. No está hablando de salvación, no está hablando de vida eterna, no está hablando de nada de esas cosas. Está hablando que dice de que hay una herencia escondida en el llamado y que esa herencia hay que descubrirla a través de que tu entendimiento tiene que estar bien alumbrado. Tienes que ser un entendido en el llamado. Tienes que ser un entendido. Y eso hará que no te eches para atrás en ninguna situación, que no retrocedas, que nada te venza, que nada te haga que tú puedas rechazar ese llamado. En el teléfono de Dios no existe rechazar llamadas. No existe. Y si el Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores, nos llamó para que esa sea nuestra esperanza, quiere decir que para su iglesia hay un gran llamado. Y es la esperanza que nos sostendrá hasta el fin de nuestros días, hasta que Él vuelva a buscarnos. ¿Ven? Vamos a 1 Corintios 13:7. Conocemos todos, hasta se hace música, alabanza, de todo para este versículo. Dice, todo lo sufre, está hablando del amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando habla todo lo cree, todo lo espera, está hablando primero de fe y luego también de esperanza. Todo lo sufre, todo lo cree. Van en dos, de dos en dos. Quiere decir de que todo lo sufre, todo lo cree. ¿Por qué el sufrimiento va con la fe? Porque yo nunca podré atravesar ningún sufrimiento sin tener fe. Porque la fe es creer. La fe es creer las cosas que no son como si fueran. La fe es tener convicción, pero también la fe, según Santiago, es con obras. Quiere decir que en la primera faceta de mi vida voy a venir inclusive voy a venir y querer conocer de Dios por causa de que hay fe en mi vida. Esa búsqueda interior que tenemos todos, esa es la fe, pero esa fe nos lleva a la esperanza, que dice todo lo espera, todo lo soporta. Vamos al versículo 13. 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quiere decir de que nosotros tenemos tres niveles de forma de búsqueda a Dios. Dice,
es una decisión. Dice la palabra de Dios que cuando el apóstol Pablo nos habla del matrimonio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dice, maridos, amad a vuestras esposas. ¿Y por qué dice amad a vuestras esposas? Porque quiere decir que hay una tendencia en algunos, no en todos, en algunos, a dejar de amar. Y yo esto no lo podía entender hasta que he podido ver que el amor es una decisión. Yo decido amar. Usted tiene que decidir amar. Una cosa es tener fe. Luego, si tienes esperanza, es porque la esperanza has podido superar la prueba, has podido superar la tribulación, has podido superar has llegado con paciencia en la espera. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Pero dice que en medio de la esperanza uno puede morir. Ahora, llegar al mayor de todos, al amor de Dios, al amor al cuerpo de Cristo, al amor a la amada, al amor a la iglesia, que es la esposa del Señor Jesucristo en la tierra, ese dice que ese es el mayor. Quiere decir de que yo en esta mañana quiero hablarte que estos tres no es que van juntos, dice de que los tres, entre los tres, estos tres permanecen, pero estos tres dice que es el mayor el amor. Quiere decir que los otros dos son ¿qué? Son menores, no menos, menores. No es que tengo fe y no tengo esperanza, no. Si yo he llegado al amor, quiere decir que he pasado por la fe. Tengo fe, tengo esperanza y estoy en el amor. Pero el amor, hemos aprendido de que el amor no es nunca algo que yo crea que es un sentimiento. El amor es una decisión. Yo decido amar. Me cueste lo que me cueste. Me duela donde me duela. Crean lo que crean de mí. Duden lo que duden de mí. Yo decidí amar a Dios. Yo decidí amar al Padre. Yo decidí amar la iglesia. Yo he decidido amar lo de Dios. Yo he decidido amar lo que Dios me dio. Yo he decidido amar el llamado. Yo he decidido amar. Y esa es la parte complicada, porque ¿sabe qué? Este es un tiempo de decisiones. Para estar en la amada, para estar en una casa, para estar al lado de los hermanos, para estar en una iglesia, necesitamos grandes niveles de poder decisivo. Necesitamos. Por eso en esta mañana ponte en pie y vamos a estar orando. Porque es una mañana de decisiones. Es una mañana decisiva. Es una mañana donde la decisión tiene que venir a tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, toda falta de decisión, toda indecisión, Padre, que no ha podido llegar hasta la gente, mi Dios, que no ha podido llegar hasta ese nivel de amor que cuenta 1 Corintios 13. Mi Dios, Señor, toda falta de decisión que impidió llegar hasta el amor, Padre amado. Señor, en esta mañana, Dios, Señor, oramos por toda la gente, mi Dios, Señor, que necesita de ese amor. Señor, aquella gente que está en fe, a lo mejor que está en el creer, que está, Dios mío, Señor, Padre, recién
vuelvan a tener, Dios mío, Señor Padre, tendones, carne, piel, Señor, pero primero son los huesos. Medicina es a los huesos, tu palabra. Padre, soltamos palabras sobre los huesos para que todo hueso que murió, Dios mío, Señor, por causa de la falta de esperanza, mi Dios. Señor, ministra esas vidas, esos niños que están enfermos, Dios mío. Esa gente que está en una situación extrema, esa gente que está, Dios mío, Padre amado, en una fobia, esa gente que está en los vicios, esa gente que está perdida, esa gente, Dios mío, Señor Padre, que no te tiene a ti, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ellos, bendecimos sus vidas, Padre, y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén. Sí, Padre.